Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Nos estamos adentrando en lo que es la clase número 5, ¿no? Donde tenemos dos textos que tenían ustedes para leer, que es el texto de Ternavasio, el primer capítulo. Como yo les dije, es un texto que van a leer todos, por lo tanto es importante. Si lo quieren tener en su biblioteca, también está todo digitalizado, se los mandé por correo electrónico. Y el otro es el de Mara Espasande, que es un texto que también vamos a utilizar bastante, eh, que también está todo digitalizado, es el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, la parte que empieza a hablar de la lucha antiabsolutista en Europa y en América, que es básicamente una lucha eh, política, ¿no? Civil, dentro de naciones, que luego en América derivan en las revoluciones independentistas con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el texto empieza diciendo, vamos a hablar de este texto de Malas Pasande, Martín va a subir un video sobre el texto de Ternavasio. Bueno, en este texto de Malas Pasande, eh, el texto comienza diciendo que la Revolución Francesa en 1789 fue un primer capítulo en lo que fueron luego después las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? Eh, Hacemos una comparación, por ejemplo, no lo dice el texto, pero la gloriosa revolución de 1688 en Inglaterra, que acabó con el absolutismo, es un primer capítulo de lo que fue la revolución por la independencia de las 13 colonias que luego derivó en los Estados Unidos de América. Bueno, acá más o menos estamos diciendo lo mismo. Las revoluciones hispanoamericanas, que derivaron en una guerra de liberación, son un capítulo más de ese primer capítulo que fue la Revolución Francesa. Esto lo toma Maras Pasante, lo toma de algo que planteaba Alberdi, ¿no? En discusiones con la historiografía mitrista, por ejemplo. Bien, a 10 años de que se produce la Revolución Francesa, es decir, en 1799, que es un momento donde la alta burguesía toma el poder y pone en el poder político a su máximo dirigente, que es un militar que se llama Napoleón Bonaparte, ¿no? Que luego se transforma en emperador. En 1799 comienzan lo que llaman las guerras napoleónicas, que expanden las ideas revolucionarias por toda Europa. Y obviamente todo eso luego repercute en América. Eh, Ahora, en el texto de Ternavasio, ¿no? Y no en este, habla de las consecuencias de esas guerras eh, napoleónicas durante la colonia en el Río de la Plata, que son las invasiones inglesas, porque es parte de todo de todas estas guerras napoleónicas, las invasiones inglesas. Ustedes, digamos, entiendan que en ese momento España era aliada de Francia, ¿no? Enemiga de Inglaterra. El principal enemigo de Inglaterra, el principal enemigo de Francia era Inglaterra. Y, algo importante que tenía Inglaterra era que era una isla y además tenía una flota muy poderosa. Por lo tanto, invadir Inglaterra solamente podía hacerse por mar. Y en 1805, en la batalla de Trafalgar, ¿no? Que es una batalla naval muy importante, la flota inglesa destruye a la flota franco-española, ¿no? Al sur de España, y eso le impide a Napoleón poder invadir Inglaterra. Entonces, dicen algunos historiadores que Inglaterra es dueña de los mares, y lo que establece Napoleón Bonaparte para impedir que siga creciendo económicamente, un bloqueo continental en toda Europa a las mercaderías inglesas. Es en ese contexto que Inglaterra intenta invadir un territorio de un enemigo, España,
y se producen las invasiones inglesas en 1806 y 1807, que no lo detalla el texto de Spasande, sí habla de ese proceso, el texto de Terravasio. Bueno, nada, es que las invasiones inglesas es parte de esas guerras dentro de las llamadas guerras napoleónicas, ¿no? Ahora, Portugal, que es un reino independiente dentro de la península ibérica, aliado a Inglaterra, impide que el bloqueo continental se garantice. Por lo tanto, Napoleón decide invadir Portugal con la complicidad de España, gobernada en ese entonces por Carlos IV, y las tropas francesas deben penetrar por territorio español para tomar Lisboa. En 1807, Napoleón invade Portugal y la corona portuguesa, como ya dijimos en un video anterior, se traslada a Río de Janeiro, ¿no? Ahora, sigamos con Portugal para después seguir con el tema de España, ¿no? En 1811, los portugueses, junto a los ingleses, logran expulsar a los franceses de Portugal y se conforma todo un consejo de gobierno, ¿no? El rey seguía estando, el regente en realidad todavía, que era Juan VI, todavía no era el rey, sino que era el regente del rey, que estaba en Río de Janeiro. Todavía seguía en Río de Janeiro, quiero decir, pero digamos, en Portugal empieza una lucha política entre liberales y antiabsolutistas, ¿no? Por eso el título es Las luchas antiabsolutistas en Europa y en España. Y en esa lucha antiabsolutista, los liberales terminan derrotados en 1817, ¿no? En 1820 se reorganizan e imponen una constitución liberal, ¿no? Que obliga a que vuelva el rey, que ya era rey, el Carlos Juan VI, que vuelva y jure la constitución liberal. Eso ocurre en 1822. Y ahí se produce la independencia del Imperio del Brasil, que queda a cargo del emperador de Brasil, Pedro I, hijo de Juan VI, ¿no? Entonces, Brasil tiene un proceso independentista sin ningún tipo de transformación económica, social, ni un desastre que puede generar una guerra de liberación nacional. Juan vuelve como rey, debe jurar la Constitución en 1822, pero sin embargo, Europa está convulsionado, ya Napoleón había sido derrotado, ya se había establecido el Congreso de Viena y la Santa Alianza, ¿no? Se restaura el absolutismo en toda Europa, y en ese contexto, al otro año, la Constitución Liberal de 1820 portuguesa es dejada de lado, ¿no? Y obviamente triunfa la reacción absolutista y se anula la Constitución de 1820. Bueno, todo eso ocurre en Portugal, parte de eso lo explicamos en la clase anterior cuando hablaba de las reformas pombalinas que llegó hasta este proceso. Ahora, ¿qué pasaba en España? Cuando las tropas de Napoleón cruzan España, ¿no? Se produce lo que se llama el motín de Aranjuez. El hijo del rey, Fernando, que era el heredero del trono, hace un motín y se autoproclama como rey de España como Fernando VII. Entonces Napoleón lo que hace es invitarlos a ambos, porque era, digamos, el líder político más poderoso de Europa, ¿no? Los invita a ambos, al padre y al hijo, a Carlos IV, destronado, y a su hijo Fernando VII, nuevo rey de España, para que deliberen a ver qué pasaba con esa situación, porque no lo reconocía como rey Napoleón a Fernando. Los invita a Bayona, y ahí sucede lo que se llama
la farsa de Bazona. Fernando VII le devuelve el trono a su padre, y su padre lo que hace es cederle el trono a Napoleón, y Napoleón le da el trono de España a su hermano José Bonaparte, y se transforma en José I Bonaparte, rey de España. ¿Qué pasa en España? En España, obviamente, los españoles no aceptan un rey extranjero, y se produce un levantamiento popular. Acá vamos a ver, por ejemplo, esperemos un cachito, ¿no? Ahí, no sé cómo. Se puede bajar. Miremos esto. Bueno, estos son las tropas francesas que fusilan a los levantamientos del 4 de mayo de 1808, y se produce una, digamos, acá se ve claramente en esta pintura de Goya, ¿no? Cómo las tropas francesas, el orden, ¿ven? El orden fusila al desorden, ¿no? Bueno, entonces, estos levantamientos populares que dijimos que se levantan en búsqueda de expulsar a los invasores franceses de España y que el rey vuelva a gobernar, Fernando VII, tiene carácter popular, ¿no? Nacional y popular, porque obviamente se produce lo que se llama una revolución de liberación nacional. En cada una de las provincias se conforman juntas provinciales, con el objetivo de expulsar a los extranjeros, ¿no? a los invasores, y esas juntas provinciales son elegidas por sufragio universal, ¿no? Es decir, todos votaban a sus representantes juntistas dentro de la lógica de lo que es el pactismo, que ya hablamos también, que es una tradición española, el pactismo, que es una teoría jesuítica, de que la soberanía reside siempre en el pueblo, y digamos, Dios se la da al pueblo y se la otorga a los reyes, ¿no? Y cuando el rey no está, eso vuelve al pueblo. Por lo tanto, el pueblo es soberano y puede elegir una junta de gobierno. Entonces, dentro de esa lógica, se forman, en España se produce una especie de revolución nacional, ¿no? O revolución de liberación nacional contra un enemigo extranjero. Y tiene carácter popular, es por esto que yo le digo. Algo importante, cuando se produce, digamos, esto de que Napoleón Bonaparte nombra a su hermana, los españoles, ¿no? La resistencia española, conforma alianza con los ingleses, antes enemigos, ¿no? Los ingleses le dan ayuda militar, económica, a la resistencia española, a cambio de beneficios económicos en sus colonias, ¿no? El que firma ese tratado es el ministro Canning, y de ahí deriva luego, acá la oligarquía argentina le da nombre a una calle, Canning, que ya no existe más, que hoy se llama Scalabrini Ortiz, ¿no? Es decir, bajo un gobierno nacional y popular, ¿no? Del año 74, se le saca el nombre a Canning, a un imperialista, y se le pone a alguien que escribió siempre sobre el imperialismo, en contra del imperialismo, que es Scalabrini Ortiz, ¿no? Y todavía lleva su nombre, bueno, eso es una nota de color. Bueno, entonces, acá la autora, lo importante es que en este punto la autora dice que en un comienzo, ¿no? La Revolución Española, que es entre 1808 y 1814. ¿Por qué 1814? Porque vuelve Fernando VII como rey, ¿no? En 1814 ya está en una debacle Napoleón, él es derrotado totalmente en Waterloo en 1815, y en 1814 Fernando VII vuelve como rey de España. Entonces la Revolución Española, en esta primera parte, tiene un carácter nacional,
de liberación nacional. El objetivo es expulsar a los franceses. Sin embargo, rápidamente apareció una dimensión social de cambios revolucionarios, ¿no? Y que generó un conflicto interno dentro de la política española. Un conflicto entre los sectores liberales, antiabsolutistas, y los que defendían el antiguo régimen o el absolutismo, ¿no? Entonces, podemos decir, como dice la autora, en un principio, en España se produce una guerra de liberación nacional que deriva en una guerra civil, ¿no? Es decir, en una revolución de liberación nacional derivó en una revolución social, digamos, ponele, en otros términos, o en una guerra civil. Las clases dominantes en España, obviamente, juran la nobleza, jura obediencia a los franceses, ¿no? Mientras que los liberales, el pueblo y parte de un ejército nacionalista, digamos, se puso en la vereda de enfrente. Ahora, el movimiento juntista que se conforma en España se divide, a su vez, entre los llamados absolutistas, ¿no? Es decir, los que querían expulsar a los franceses. A su vez estaba dividido políticamente entre absolutistas, entre los liberales antiabsolutistas y entre los absolutistas, o también llamados los serviles, dice el texto de Mara Espassante. Y entre 1808 y 1810, ¿no? Ese movimiento juntista, digamos, lo que buscó son reformas liberales, prácticamente, ¿no? Este enfrentamiento interno que hay dentro de una guerra de liberación nacional, también se suma un conflicto político interno entre cambios liberales, ¿no? Dentro de la lógica de las revoluciones burguesas de la época. En septiembre de 1808, estas juntas provinciales se centralizan políticamente en una sola, que se llama Junta Central Suprema, ¿no? Es decir, hay una Junta Central Suprema que centraliza las decisiones de las juntas provinciales. Pero hay un cambio a partir de 1809, fines de 1809, en una batalla que se llama la Batalla de Ocaña, que termina con esta resistencia francesa, esta resistencia española contra los franceses, ¿no? Y la Junta Central Suprema decide transformarse en un consejo de regencia que estaba conformado por 5 personas, ¿no? Este consejo de regencia no tenía la representatividad que tenían antes la Junta. Esto ocurre, volvamos a insistir, a fines de 1809, y el Consejo de Regencia, que luego encima tiene que trasladarse a Cádiz, ¿no? Pues Cádiz es una isla o casi al sur de España, y ese lugar estaba custodiado por la flota inglesa. Entonces las tropas francesas no podían avanzar y llegar a tomar Cádiz. Es decir, todo España es ocupada por Francia en 1810, febrero de 1810, de febrero y mayo de 1810, digamos, la resistencia española pasa a depender de este Consejo de Regencia que empieza a perder representatividad, ¿no? Y eso genera algunos cambios en América, que después vamos a continuar. Ahora, este Consejo de Regencia que se traslada en Cádiz, dijimos, lo que primero hace es llamar a la conformación de las Cortes, las Cortes extraordinarias, que son las Cortes, es como si fuera el Parlamento inglés, o los Estados Generales en Francia, o la Dieta en Alemania, ¿no? O el Congreso en Argentina, esas son las Cortes. ¿Las Cortes para qué? Para deliberar una constitución de tinte liberal. Y ahí
dentro de esa discusión hay dos bloques que chocan, ¿no? Los liberales, los antiliberales o los absolutistas, pero en 1812 se dicta la Constitución Liberal, que según la autora es avanzada para la época, ¿no? La soberanía, plantea que la soberanía tiene su origen en el pueblo, queda abolida las torturas, la Santa Inquisición, las confiscaciones de la propiedad privada, los impuestos son para todos, no hay excepciones a la nobleza, ¿no? En nombre de la igualdad, la libertad de prensa, bueno, etc. Pero también se reconocen derechos políticos a los españoles americanos, pero con una diferencia, ¿no? Que cuando se los convocó a las cortes, a los españoles americanos, venían en menos proporción. Es decir, eran españoles de segunda, ¿no? Porque, digamos, los españoles peninsulares seguían siendo mayoría que los que venían en proporción minoritaria de América. Bueno, cuando hablamos de la Revolución Liberal de 1812, acá en el Río de la Plata, ya hubo un movimiento juntista que fue la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Lo hubo también en Asunción, en Santiago, en Caracas, en todos lados hay movimientos juntistas. Ahora, todo este avance del liberalismo en España, todo eso cambió, todo eso volvió atrás cuando Napoleón fue derrotado. Dijimos que Fernando XIV vuelve a España en 1814 y lo que hace es restaurar el absolutismo, ¿no? Busca reprimir los movimientos insurreccionales de Hispanoamérica y perseguir a los liberales españoles. Y la autora se pregunta, ¿por qué fue derrotado el movimiento liberal en España? ¿No? Y no así en Inglaterra, ¿no? Cuando se produce una revolución liberal en 1688, y no así en Francia, con la Revolución Francesa, por la debilidad de la burguesía española. Es decir, la burguesía española era débil, ¿no? Producto de la historia de España desde la conquista, ¿no? Donde se consolida la nobleza, donde la unidad religiosa llevó a la expulsión de los judíos y musulmanes, ¿no? Y con ellos se fueron los que tenían capital, ¿no? Se van al norte de Europa. Entonces, esa debilidad burguesa, lo que plantean, esa debilidad o una burguesía débil, es la que hace fracasar la Revolución Liberal de 1812. La segunda parte habla de el movimiento juntista en América. A ver, vamos a buscar una foto. Esperen. O en realidad esto. A ver si vemos un mapa. Acá tenemos, bueno, no sé cómo achicarlo. A ver si vemos adelante. No, así está. Bueno, acá se ven los, no, nada que ver, los centros editoriales de América Latina. Vamos al otro mapa que creo que ahí te muestra. Bueno, entonces el movimiento juntista en América, es la segunda parte del texto. Y dice principalmente que entre 1808, ¿no? Cuando se produce la conformación la invasión napoleónica en España, y 1811, hay insurrecciones en América en el marco de la lucha entre liberales y absolutistas también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en su gran mayoría, cuando se produce una junta de gobierno, se jura fidelidad al rey Fernando VII, como pasó en la Revolución de Mayo, ¿no? Cuando
cuando los patriotas, ¿no? Digamos, van al cabildo, y hacen pum, pum, que después lo vamos a ver más adelante, el acta del 25 de mayo plantea jurar fidelidad al rey cautivo, a Fernando VII, que está preso por Napoleón Bonaparte, desde la farsa de Bayona. Por lo tanto, la Revolución de Mayo, que después vamos a ver más adelante, no tiene carácter independentista, como plantea, no sé, la historiografía liberal mitrista, ¿no? Mitre, que decía que había una sensación de patria y los patriotas hicieron una revolución con el objetivo de independizarse de España, ¿no? Y esa revolución además la hicieron las élites ilustradas. El pueblo no participó, sino que lo hizo la élite ilustrada. Y nada que ver. Primero que fue una revolución de carácter democratizador, porque no buscaban independizarse de España. ¿Por qué entonces tardaron 6 años en declarar independencia, si era una revolución independentista? ¿No? Se pregunta Galasso, por ejemplo. La bandera española flameó hasta 1814 en el fuerte. ¿No? ¿Qué dice Mitre para salir de esa? Y dice la farsa, ¿no? ¿Cómo es que dice? No dice la farsa. La máscara de Fernando. Era toda una máscara, ¿no? Que en realidad era... A ver, seguramente en la Junta de Mayo, lo vamos a discutir más adelante, había sectores independentistas, pero en general la revolución es de carácter democrático. Es dentro de las luchas entre liberales y absolutistas, ¿no? Además, no era para nada republicana la Junta de Mayo. No planteaba terminar con la monarquía para instalar una república. Entonces, dentro de ese marco de juntismo, en un principio, las juntas americanas tenían un carácter democrático, que luego derivaron en independentistas. ¿Cuándo? Cuando vuelve Fernando y reinstaura el régimen absolutista. Entonces los liberales, acá dicen, no, los revolucionarios dicen, no, bueno, entonces sí, chao. ¿No? ¿Y cuándo vuelve? En 1814, y ahí empiezan las discusiones para un congreso, que es el Congreso de Tucumán, que luego devino en guerra, en declaración de independencia. En un contexto de guerra civil, ¿no? Donde los dos bandos, pues ya estamos hablando de que había habido guerras contra los realistas, ¿no? Que venían de Perú y de Montevideo. Y además, fíjense esto, 1815, ¿no? Porque hay algo que plantean también la autora, que hay 2 etapas que tiene la revolución, ¿no? En América y en el Río de la Plata. La primera etapa es de 1808 hasta 1815. Y si hablamos de 1815, antes de la declaración de la independencia, 1815, solamente quedaba en pie las juntas de Buenos Aires y de Asunción. Todas habían sido derribadas por el absolutismo o las guerras civiles del absolutismo. En esa coyuntura, Buenos Aires está aislada, inclusive, ¿no? por Chile, que había habido una reacción absolutista y lo habían rajado O'Higgins y compañía, se cruzaron la cordillera. Montevideo fue tomado, estaba todavía tomado por los realistas, y los artiguistas, ¿no? Eran un problema también para el gobierno central de Buenos Aires, 1815. Y ahí es cuando se conforma el Congreso de Tucumán y se decide declarar independencia, ¿no? Donde San Martín venía pidiendo que no puedo cruzar la cordillera y ser un ejército rebelde del español, sino que tengo que ser un ejército de liberación nacional, ¿no? No tenía otra connotación. Pero bueno, sigamos con... Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en América,
el liberalismo no era homogéneo. Había un liberalismo democratizador, ¿no? Que fue encarnado por ejemplo, por Mariano Moreno, por Juan José Castelli, por San Martín, ¿no? En el Río de la Plata, por Artigas en la Banda Oriental, por el doctor Francia en el Paraguay, por Bolívar en la Gran Colombia, por los curas Hidalgo y Morelos en México, ¿no? Ese liberalismo democratizador nada tenía que ver con un liberalismo de corte conservador, ¿no? que existía también en estas juntas revolucionarias. Por eso digo que no era homogéneo ese liberalismo. Ese liberalismo conservador solo buscaba instaurar el libre cambio, ¿no? ¿Y quién lo propiciaba, ese liberalismo conservador? Bueno, los grandes comerciantes, la burguesía comercial, que había especialmente en los puertos, ¿no? Los porteños y los puertos americanos, y los latifundistas, ¿no? Que planteaban, ponerle algunos cambios, pero que no sean tan profundos en lo social. Por eso acá los textos que vamos a ver más adelante hablan de lo que en Mayo hubo dos caminos. En Mayo hubo dos caminos, ¿no? Se impuso uno, pero luego el otro se logró imponer, y por eso se conformaron las oligarquías cuando se organizaron los estados nacionales. Entonces, ¿por qué? Dijimos que hay dos etapas, ¿no? La de 1808 hasta 1815, donde hay un fracaso generalizado, menos en dos lugares, que es en Buenos Aires y en Paraguay, o en Asunción. ¿Por qué fracasaron estos movimientos juntistas en el resto de América? Lo que dice las autoras es porque no tenían una dimensión igualitaria de la propuesta revolucionaria. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que no fueron contemplados los otros sectores subordinados. Los criollos, la aristocracia, comienza una revolución elitista, ¿no? A eso le pasó a Bolívar en la Primera y Segunda República. Lo mismo le pasó en Chile, lo mismo pasa en México, cuando los curas radicalizan la revolución y los criollos ven peligrar el estatus social y se ponen del lado de la monarquía. Entonces, en una segunda etapa, los revolucionarios tienen en cuenta esos frentes independentistas, ¿no? Artigas lo tiene en cuenta en su exilio en Jamaica, y logran triunfar hasta llegar a la batalla de Ayacucho en 1824, que da por terminada la guerra de la independencia, digamos, ¿no? Con Sucre, y se conforma la República de Bolivia, en el Alto Perú, en honor a Bolívar. Después el texto termina diciendo cuáles son las causas de la revolución, ¿no? Y las enumera. La primera causa que enumera es la desigualdad social y étnica que había en América Latina. Obviamente, estamos hablando de los indígenas, de los criollos pauperizados, de los esclavos. Esa desigualdad genera rispideces. Esa es la primera causa. La segunda causa es el monopolio comercial. Y ahí se sentía, ahí chocaba con la aristocracia criolla. No, le impedía el libre comercio, comerciar libremente. Esa es otra de las causas. Obviamente, las repercusiones de la Revolución Justista en España. Esa guerra entre liberales y absolutistas también fue influencia o causa de las revoluciones hispanoamericanas. Y ni que hablar la influencia de la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, ¿no? Porque es la primera revolución en 1804, en el marco de la Revolución Francesa. Es decir, los franceses proclamaban la libertad, la igualdad,
pero sus colonias no. Los esclavos decían ser esclavos, y ahí surge la revolución haitiana, que después vamos a ver más adelante. Bueno, la revolución norteamericana también tiene influencias, republicanas más que nada, y ni que hablar la revolución inglesa en 1688, ¿no? Que es la madre de todas las revoluciones liberales. Otra causa que también plantean las autoras es las reformas borbónicas, que cambiaron el circuito socioeconómico, ¿no? Que venimos viendo, y acá en el Río de la Plata propuso a Buenos Aires, ¿no? Como un centro político, económico, social muy importante. El texto termina hablando sobre un apartado que dice la influencia de la ilustración en Hispanoamérica. Y sí, dice, los revolucionarios tenían influencia de la ilustración, ¿no? Los escritos de Rousseau, el contrato social, pero también, como colonia española y una inmensa presencia del catolicismo, las ideas del pactismo jesuítico, ¿no? Esto que decíamos que la soberanía reside en el pueblo y se la otorgan al rey. Además, si un rey es tirano, da lugar a una rebelión, ¿no? Como plantea Locke. Esas teorías pactistas, jesuíticas, eran enseñadas en universidades jesuitas. Una de las más importantes es la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú, la Francisco Javier, donde se formaron algunos, entre otros, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, ¿no? Que son principales exponentes de la revolución. Porque cuando cae el rey en España, da lugar a que se conformen juntas de decisión política. Pasa en España y pasa en el Río de la Plata. Las juntas provinciales y centralizadas en la Junta Central, ¿no? Suprema, retardó un poco el juntismo en el Río de la Plata, pero hubo intentos. Hay una junta en Montevideo. En 1809 se intentó hacer una junta, ¿no? Expulsar al virrey, no se pudo. La hubo en La Paz, ¿no? La junta que fue duramente reprimida. Bueno, pero entre 1808, como decía, en 1811 hay un proceso de juntismo en América Latina. Entonces, volviendo a la influencia. Entonces, los revolucionarios hispanoamericanos, tenían influencia de la Ilustración europea, pero también de la tradición jesuítica y española, ¿no? Además, había un montón de teóricos españoles. Florida Blanca, Campomanes, ¿no? Félix de Azara, que vamos a ver en la clase que viene de algunas cosas de esos autores. Ahora, dice el texto, cuando se conforman los estados nacionales, a fines del siglo XIX, las oligarquías se olvidan de esa tradición española y solamente dejan como base ideológica la Ilustración europea. Se olvidan también de las tradiciones de los pueblos originarios, entre otras cosas, ¿no? Arrasan con todo eso. Y esto también tiene que ver con las ideas de la generación del 37, quizás, ¿no? Donde toda tradición hispánica era el retraso, y donde obviamente el indio del gaucho es la barbarie. Hay que traer la civilización de Europa. Y eso es la Ilustración, ¿no? Y eso es la matriz de pensamiento que nosotros venimos hablando desde la primera clase, donde esto le hace mucho daño a estas categorías, porque digamos, ahí operan tres categorías de la matriz de pensamiento, que son muy importantes, dice el texto. Una es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el pensamiento ilustrado es universal, por más que tenga localidad en Europa. Esa es una premisa que le causa mucho daño al pensamiento nacional, ¿no? La otra es la ahistoricidad. Quiere decir que la historia comienza cuando se instala la razón
Y eso cuando el iluminismo empieza a plantear el pensamiento racional. Y la otra es el racionalismo como única fuente, esa es la última pata, el racionalismo como única fuente de la verdad, ¿no? Entonces, esto fue perjudicial para el desarrollo de un pensamiento propio, ¿no? Esto de que planteaba los textos que veníamos trabajando en las primeras clases. Ahora, a mediados, es decir, esa matriz de pensamiento, que todavía es una necesidad para instalar el análisis de la realidad desde América Latina, desde la Argentina, ¿no? Todavía no es que se consolida, todavía es una necesidad para los cientistas sociales. Bueno, esa matriz de pensamiento ilustrada estuvo instalada sin ningún tipo de discusión hacia mediados del siglo XX, en toda América Latina, donde hacen irrupción, ¿no?, movimientos nacionales y populares y que empiezan a conformar un modelo de país con un pensamiento propio que todavía no se pudo terminar de instalar. Bueno, eso es todo por hoy. Así que nos vemos. Esperen que cierro acá. Nos vemos hoy y bueno, espero que haya servido.